Sí, y no sé, ahorita que vamos a ir, ya no queda tanto, ¿no? Me gustaría recuperar una de las razones por las que el Comando Sur, por las que justifica las operaciones en el Caribe y en el Pacífico, y de todos los casos, dice, transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental, bueno, cuando es el Caribe lo dice del Caribe, y participaba en operaciones de narcotráfico. O sea, rutas conocidas de narcotráfico. O sea, cuando uno lee eso, es muy difícil. Es decir, esto, o sea, nosotros hacemos la cronología de nuestra historia y vemos a Calderón y vemos después a AMLO y estamos en la cuarta transformación y vamos viendo como nuestra línea cronológica en relación nacional, cómo cambia la política nacional si gana un partido. Y a partir de Donald Trump, la política nacional para cualquiera de los países de América Latina, digo, esto no quita que años anteriores también lo era, pero realmente no hay ninguna política nacional que hoy no sea internacional de manera evidente y relativa a cómo se está concibiendo el territorio. Los videos de Ecuador, el ejercicio policial que está haciendo Ecuador contra su población, son uno de las múltiples pruebas audiovisuales de cómo se está justificando cada día de peor manera ese discurso de la lucha contra el narcotráfico. O sea, la creación de cárceles también, que es el sueño de Novoa y ahora de muchos más, como el de Bukele, ¿no? Crear estas aparentes estructuras de resolución de algo que solo son eso en apariencia, los narcos son ellos, eh, convirtiendo a la región en un territorio de guerra. Es decir, eso, nosotros estábamos discutiendo al interior y viendo que si el PRI y el PAN, hoy el PRI y el PAN son los que están llamando a Estados Unidos a gobernar, los que se reúnen abiertamente a cenar con quienes quieren una invasión, son ellos los que quieren la invasión, ¿no? Entonces, están convirtiendo a América Latina con estas palabras también, ¿no? Que generan un discurso y una acción militar que nos hace pensar, el territorio ya es narcotráfico, no lo dicen, ¿no? Rutas conocidas de narcotráfico, esas imágenes que estamos viendo de la destrucción de los barcos pesqueros, que además hay que decir, muchas familias no han sido escuchadas por ningún medio de comunicación, que de los pescadores que fueron asesinados y no hay reconocimiento de nada, no se investigó nada, nadie sabe sus nombres, porque las rutas, según Estados Unidos, son rutas por donde se trasiega droga. Entonces, se está criminalizando a la población otra vez, justificando la invasión militar, criminalizando a la participación política. Y así como en el siglo XX les era muy útil decir que luchaban contra el comunismo, hoy les es muy útil decir que luchan contra el narcoterrorismo. Y es la misma cantidad también de deslegitimación contra la izquierda. La política contra Petro ha sido contra la izquierda, contra las ideas de izquierda, diciéndole prochavista, comunista. La campaña contra Cepeda en Colombia es contra la izquierda. También la campaña contra Lula es contra la izquierda. Entonces, estamos en una renovada guerra fría con un Pacífico y un Caribe acechado, con Cuba sufriendo y México. Por eso es la pregunta, ¿no? Entre signos de interrogación entre sus dos mares, viendo o digamos tensionando cada vez más el discurso sobre la soberanía, que es lo que nos queda a los países que no queremos hacer la guerra. La guerra en América Latina existe a la par de Estados Unidos. Decían hace un momento qué desarrollo militar se tiene en cada nación. Me hace pensar, o sea, hay que volver a pensar eso. La guerra no es algo que hemos hecho nosotros entre nuestros países. Argentina no le había declarado la guerra a Bolivia, se la está declarando ahora, se la declaró para presionar a Evo Morales. Es decir, estamos usando las estructuras militares al interior para descalificar, no, más bien para sacar a la izquierda del poder en aras del beneficio estadounidense. Entonces, hoy, por eso es importante esto que decían, cómo se forman los militares, cuando el ejercicio militar, si es aplicado en alguno de nuestros países, tendría que ver por la defensa nacional, por la defensa de la soberanía contra Estados Unidos.
O sea, que yo sepa, hoy no tenemos ningún otro país. China no nos está amenazando de invadir. Rusia no nos está amenazando de invadir más que Estados Unidos. Entonces tenemos hasta el cuello las presiones políticas, la guerra mediática, el ejercicio de poder económico de las oligarquías. Creo que sí, yo creo que este problema rebasa por mucho incluso los problemas que en el mejor de los casos los gobiernos de izquierda pudieran resolver. ¿Qué queremos de un gobierno de izquierda? Que debata la soberanía, que no abandone su infraestructura energética. Y sin embargo, ese gobierno, sean las cualidades que sea, va a sufrir una agresión imperialista de magnitudes bastante grandes que estamos viendo. Entonces, cierro con esto. ¿Qué pasaría si, así como imaginemos de verdad qué siente hoy el pueblo venezolano al tener secuestrado un presidente que eligió legítimamente? ¿Qué pasaría si a nosotros nos secuestraran a Claudia Sheinbaum? ¿Qué pasaría si en Brasil secuestraran a Lula? Realmente, o sea, realmente esa coyuntura catastrófica que se está abriendo contra nuestros países rebasa, nos pone casi en un examen realmente complejo de cómo podemos pensar en relación a la liberación y el futuro de nuestros países, porque el panorama no es alentador. Posiblemente gane la derecha en Colombia. Entonces, si ya tenemos bases militares ahí, si hay un ejercicio de presión, la escalada no se ve que va a disminuir. Si me permiten también agregar, en esto de la idea antinacional, es bien interesante porque eso es el neoliberalismo, lo antinacional, es desnacionalizar para privatizar, ¿no? Y entonces, digamos, es la transnacionalización de los capitales, pero no permiten la migración. Es decir, sí pueden volarse las barreras, y las fronteras, siempre y cuando solo sean los de arriba, pero los de abajo no pueden traspasar las fronteras. Eso se tienen que acatar. El problema aquí es que esa connotación desnacionalizante no genera gobernabilidad. No, ese es algo que tienen que los mismos gringos entender. Es decir, llegan e imponen. El problema es que revientan todos los pactos. La nación, los proyectos nacionales se construyen de pactos, de acuerdos sociales entre distintas fuerzas. Por eso es tan importante, porque generan ciertos equilibrios, no siempre tan estables, a veces son muy, muy cortos, pero que gracias a esos proyectos nacionales hay cierta gobernabilidad. Si se rompen esos proyectos, entonces lo que está, pues claro que es un protectorado, pero a final de cuentas tiene que enfrentarse constantemente al descontento de una población, y el problema es que como no pueden, van a siempre a vivir reveses. ¿Por qué? O sea, Maru Campos no puede pensar en tantito el beneficio social. Obviamente no. Lorete Mola está realmente capacitado para pensar en la gente, no. O Salinas Pliego. A ver, Salinas Pliego es la antípoda. Ahora, O la Xochitl Gálvez, ¿no? Que firmó incluso un pacto con sangre para defender los programas sociales y después se lo olvidó completamente. son personajes que no tienen interés alguno por clases sociales y por lo tanto no pueden construir un proyecto nacional. Es decir, un proyecto nacional tiene que contener las demandas e intereses de los distintos actores, aunque sea poquito. Quizá siempre va a haber desacuerdos, no todos vamos a estar bien representados, pero el problema es que si de plano se rompe y no se representa al grueso de la población, pues ¿qué se está generando? Una desgobernabilidad completa, es ingobernabilidad permanente que tarde o temprano subyace ante las luchas sociales y ante el descontento. Y es algo que de plano, o sea, es que la verdad, tampoco creo que Trump sea una persona muy brillante. O sea, te das cuenta y parece que está bien pensado, pero muchas veces realmente no, y por eso le fue como le fue en Irán. O sea, él trata de cacarear que ganó la verdad es muy claro para los ojos del mundo que él perdió esa guerra.
tuvo que ceder porque no podía ganar con la presión interna, con los archivos de Epstein encima y además con el gasto militar que eso implica. No está para bollos ni siquiera el mismo Estados Unidos. Yo lo que espero es que por lo menos la población estadounidense perciba que su propia irracionalidad se los lleva entre las patas a ellos y que entonces, pues votar por Donald Trump de verdad es un suicidio colectivo para los mismos estadounidenses. Y para terminar, Marcela, volvemos entonces a una hipótesis. En algún momento, varios líderes latinoamericanos, incluso también mujeres líderes latinoamericanas, han mencionado que es importante que el pueblo estadounidense combata también a su propio gobierno, que tenga una claridad de a dónde lleva el gobierno de Estados Unidos a su propio pueblo, como decía Pablo hace unos instantes. Y sabemos que en América Latina la salida a ese imperialismo no va a ser la salida de Irán. No tenemos la capacidad militar para enfrentarnos a un gobierno de Estados Unidos. Incluso teniendo también coaliciones de carácter regional, es también complicado. Entonces, la salida no es militar, la salida es otro tipo de salida. Es quizá entonces volver a esa vieja hipótesis que tenía la izquierda latinoamericana y que algunos recuperan todavía hoy, de que es importante tejer y hacer alianzas con el pueblo estadounidense. Sí, yo recuerdo también algunos textos de Chomsky sobre el 11 de septiembre y algunas encuestas que menciona, no recuerdo el libro, donde dice que le preguntan a los estudiantes si está de acuerdo con la guerra en Irak y varios dicen que sí, y luego les preguntan dónde está Irak y no saben dónde está. Entonces hay un acuerdo con un proceso que se desconoce. Y eso él lo analiza como el resultado de los procesos de propaganda. Entonces, la ciudadanía estadounidense es una de las mayores víctimas de la propaganda, así esté aceptando como consumo político a Trump o no. Es decir, sí creo que una de las víctimas más grandes del capitalismo, pues es la misma sociedad que vive el capitalismo de esa manera, que es la estadounidense. Una herramienta, si no vamos a ganar militarmente, si no estamos dispuestos, ni estamos dispuestos, que una cosa podría ser saber que no se tienen las armas, pero tener disposición, ¿no? A perder con palos frente a bombas nucleares, podría tenerse pero tampoco se tiene ese interés de aumentar un conflicto o de responder, como dices, bélicamente. Creo que nos queda la guerra, no más bien la batalla cultural, y también en ese sentido creo que está ganando la derecha. Porque algo que hizo que llegaran los gobiernos de derecha antes de que la gente votara por ellos fue que se hizo creer envenenando la psicología de las masas, con que los gobiernos de izquierda habían causado tragedias en América Latina, Las contra la realidad. crisis. Claro, contra la realidad, que eso es lo paradójico, es decir, los medios dicen 1000 veces algo y aunque la realidad diga otra cosa, pueden hacerla que eso tenga resultados y gana la derecha. Eso es lo que estamos viendo hoy. Van a repetir 1000 veces, no es nuevo, pero lo están haciendo. Va la escalada de los conflictos que los medios registren como grandes conflictos nacionales, alimenta la agenda de intervención en el sentido de mostrar que el país ya no puede resolver sus condiciones al interior. Entonces ahí también hay una batalla cultural que ganar por estar diciendo que eso es parte de la invasión que está haciendo Estados Unidos sobre nuestros países y eso no se está diciendo suficiente. Es decir, hay una guerra diciendo mentiras y no hay una contraofensiva diciendo las verdades que necesitamos, que la población necesita para defenderse. ¿Qué es esto? No queremos la guerra, no queremos que maten a nuestros pescadores, no queremos que secuestren a nuestros presidentes, no queremos que intervengan en una elección. Hay muchos reclamos latinoamericanos que tendrían que estar saliendo en los medios de manera masiva y que no salen. Sin embargo, le lavan muy bien la cara a los medios a Trump. Y ahí es donde, incluso aquí mismo hace tiempo, yo le solicité que hiciéramos un programa sobre los medios públicos, ¿no? Porque notaba ahí una carencia, lo digo con mesura
y también lo digo con conocimiento por las distintas características que tienen los medios públicos mexicanos, pero sí es necesario y sí hace falta una contraofensiva mediática por parte de los medios públicos mexicanos que no se está dando. Y ahí hay un vacío bastante brutal. Incluso en los momentos en los que estamos actualmente en medio de un mundial y de una ofensiva, vía un paro de estudiantes, eliminaron al Canal 11 y ahora el Canal 11 tiene que estar haciendo 10,000 cosas para poder continuar con la transmisión. No se entiende que la guerra mediática es la primera línea. No hay una perspectiva teórica, no hay una perspectiva política por parte de quienes están en los medios públicos de entender que es ahí donde se tiene que hacer la disputa en un primer lugar. A ver hasta cuándo vamos a tener ese tipo de perspectivas por parte de los medios públicos para que se pongan las pilas y realmente estén dando una batalla de carácter cultural en contra de toda esta cantidad absurda de información y de mentiras que todos los días está consumiendo no solamente la población mexicana, sino el mundo entero. Es un problema real, es el de las noticias falsas y también incluso el abarrotamiento o la cantidad de información que consumimos constantemente. Lamentablemente llegamos al final del programa del día de hoy, pero desde luego ustedes saben que vamos a continuar analizando los aconteceres de América Latina y el Caribe e incluso también los de Estados Unidos, porque como decían Pablo, Marcela, pues no canta mal las rancheras Donald Trump. La cantidad de procesos que tiene incluso ahora, hace unos días, e incluso también hoy estaba viendo cómo está reprimiendo el ICE a las movilizaciones que hay, pero sobre todo en los centros de detención que tiene en contra de migrantes, que también ese es otro de los problemas que tiene, y no hay ningún medio en México, son pocos los que dicen este tipo de información, pero son, básicamente son muy pocos los que dicen lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos, y es importante también narrar esa historia y decirle al pueblo de México lo que acontece también del otro lado de la frontera. Agradecemos al equipo de producción que estuvo con nosotros el día de hoy, a Carlos Sánchez, a Javier Alvarado, a Mauricio Romero y también al equipo de redes sociales y a la audiencia que nos acompañó, a Israel Tenango, a Hazard de Alberto González, a Eva Barrera, a Connie FR, a José Luis Castillo, a Ana González y a María Santillán. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y nos vemos el siguiente martes en punto de las 2 de la tarde para otro programa más de América Insumisa. Les deseamos una excelente tarde y no se pierdan la programación de la revista Contralínea. El día de mañana el programa en la mañana y el día viernes Generación de Cristal. Les deseamos una excelente tarde y excelente tarde para ustedes. Buenas tardes, compartan el video.